noche. Que el bien y la misericordia los sigan, los alcancen todos los días de su vida. Desde acá de Costa Rica, tenemos de Nicaragua y Panamá siempre. Dios es bueno y estamos tan agradecidos por su misericordia, por su fidelidad y por su bondad. Él no cambia. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos y no va a cambiar, ¿sí? Así que bien nos hace a nosotros, nos conviene a nosotros estar conectados con Él, ¿sí? Así que es una bendición tener esta oportunidad de poder edificarnos mutuamente y crecer en el conocimiento del Señor. Así que quisiera iniciar con una oración y darle gracias al Señor por esta oportunidad tan maravillosa. Así que, Padre, gracias por tu presencia en nosotros. Gracias, Señor, por hacer de nosotros tu casa. Gracias, Señor, porque podemos, Señor, acercarnos a ti confiadamente, sin miedo, sin temor de ser rechazados, Señor. No importa la condición en la que estamos, no importa cómo nos veamos, Señor. Somos recibidos siempre, bien recibidos siempre, Señor, por ti, Dios. Gracias, Señor. Gracias porque podemos elevar nuestra voz, Señor, a ti y darte gracias por tu fidelidad, Señor, Dios, porque tú no cambias. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, Señor Dios. Y tus planes para nosotros son planes siempre buenos. Los pensamientos tuyos para nosotros son siempre pensamientos de bienestar, Señor, para bendecir nuestras vidas. Y damos gracias, Señor, por eso. Gracias porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Tú eres nuestro Dios, nuestro proveedor, eres Dios, nuestro sanador, eres Dios, nuestro libertador, Señor, oh Dios, y podemos poner toda nuestra confianza en ti, Señor. Aleluya. Y te damos gracias por esta oportunidad, Señor, oh Dios, de juntarnos como hijos tuyos, hermanos, Señor, miembros del mismo cuerpo, Señor, oh Dios. Y glorificar tu nombre, Señor, dar honor y gloria a tu nombre, Señor, en esta noche, Señor, y en los días de nuestras vidas, Señor Dios. Gracias, Señor Dios, por la obra maravillosa que has hecho en nosotros, Señor Dios. En el nombre de Jesús, que tu palabra corra y sea glorificada, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Poderoso. Bendiciones, Pastor Henry, allá desde Limón, Costa Rica. Quería iniciar esta serie, posiblemente se nos lleve unas 4 sesiones, tal vez un poquito más, tal vez una sesión más, pero por lo menos hasta por el momento tengo como unas 4 sesiones preparadas para eso. Y la serie tiene que ver con el tema después de la cruz. Estos días que han pasado de Semana Santa, fue una Semana Santa muy atípica, pues en todo el mundo, todos los que celebran la Semana Santa, muchas de las personas se quedaron sin estar en las celebraciones normales, ¿sí? Tradicionales, voy a usar mejor esa palabra, en lugar de pasar esos tiempos tradicionales, no hubo. Pero Dios comenzó a hablarme y comenzó a hablarme sobre estas cosas, acerca de que a veces nosotros celebramos algunas cosas de tradición, pero en nuestra mente y en nuestro corazón no se ha afirmado realmente lo que sucedió en ese tiempo, ¿sí? Lo que realmente ha sucedido. A veces no tenemos como muy claro lo que realmente significa todo lo que Cristo padeció en la cruz y todo lo que Cristo vino a hacer en la cruz. Y quiero iniciar con esto. Jesús no fue algo que no sabía. Él sabía lo que iba a suceder. Él sabía a dónde iba a terminar sus días, ¿sí? Aquí en la tierra. Él sabía exactamente eso. No fue que se les ocurrió a la gente de repente, a la gente se le ocurrió, vamos a crucificarlo, porque esa es la muerte que estaba como de moda. O no se les ocurrió, mejor lo
lo fusilamos. Bueno, no sé si se fusilaban con flechas o con qué, pero la cuestión es de que él sabía que la muerte que él iba a padecer era la muerte de cruz. Él lo sabía, para él era claro eso, ¿sí? Nadie le iba a estorbar que él llegara hasta la cruz. Y ese tiene un significado para nosotros, ¿sí? Tiene un significado y la mayor parte de los creyentes, a veces donde anda uno compartiendo y hablando el evangelio, la gente parece no tener claro, parece no saber realmente lo que pasó en la cruz. En nuestra vida hay un antes de la cruz, hay un momento de la cruz y luego está un después de la cruz. El antes de la cruz tiene una manera de cómo eran las cosas, las condiciones de las cosas en el mundo, ¿sí? En este mundo. Habían ciertas condiciones que estaban hechas antes de la cruz. Luego vino el día de la cruz, en la que Jesús fue crucificado y sucedió algo ahí. Y lo vamos a ver después en la próxima sesión que tengamos. Vamos a ver qué fue lo que pasó en la cruz. Y luego vamos a ver después de la cruz, cuáles son las condiciones que existen ahora después de la cruz. Y eso es algo poderoso. Y ustedes van a ver la gran diferencia de lo que es antes de la cruz y después de la cruz. Y eso es algo poderoso. El apóstol Pablo le escribe algo a la iglesia en el libro de Colosenses, capítulo 1. Quiero que puedan buscar eso en Colosenses, capítulo 1, versículo 9 en adelante. Pablo, en los versículos anteriores, estaba muy contento, ¿sí? Estaba muy contento, estaba muy alegre de saber que los de Colosenses, la gente de Colosas, había recibido las buenas noticias. Y él decía en los versículos anteriores que esas buenas noticias habían venido para transformar, para cambiar la vida de los creyentes ahí. Eso es poderoso. Entonces, cuando él dice que este evangelio que llegó, está cambiando la vida de los creyentes en Colosas, sigue en el versículo 9 y dice, quiero hacer una oración por ustedes. Y escuchen la oración, lo que el apóstol Pablo, después de que las personas escucharon la buena noticia, hace esta oración por los creyentes. Algo poderoso, algo que me dejó con un sabor de boca como haberme comido un pastel, ¿sí? O la comida más deliciosa que se puede pensar en su mente. Y dice, en la nueva traducción viviente, y dice, así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en que viven siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, ustedes irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Poderoso, poderoso. Y esa es una oración que yo creo que debemos de ir haciendo todos los días, ¿sí? Por los creyentes. Que los creyentes podamos crecer y crecer y crecer en el conocimiento de Dios.
Aleluya. Eso es poderoso, poderoso, poderoso. Y el deseo de verdad de Dios es que nosotros podamos seguir creciendo en este conocimiento. El tema para introducir al después de la cruz, quiero ir primero a lo que sucedió, las condiciones que habían antes. Las condiciones que estaban hechas antes de la cruz. Y antes de seguir, quiero compartirles algo que me sucedió hace algunos años cuando estuve viajando a Panamá. La primera vez, cuando crucé la frontera, ahí vi el rótulo que decía frontera de Panamá y estaba cruzando la frontera. Yo tenía conciencia, sí, de que estaba cruzando la frontera. Así que manejé, hice todo el papeleo y manejé y seguí hasta Panamá. De repente había un rótulo de alto que decía alto. Yo normalmente, yo miré, no vi que había nadie afuera y yo seguí manejando. Yo seguí manejando. Um, en eso sale el policía y me detuvo y me dijo, un momento muchacho, ¿a dónde va? Yo le dije, bueno, no había nadie, así que yo iba de camino. Y entonces me dice, pero usted no vio el rótulo que dice alto. Le digo, sí, pero en Costa Rica normalmente ahí hay retenes policiales y cuando no hay policías yo sigo, nada más. Y me dice, pues aquí en Panamá no es así. Y eso me hizo meditar muchísimo, eso me hizo pensar mucho y entender realmente que ya no estaba en Costa Rica, que estaba en Panamá y que las condiciones en las que yo debía manejar eran otras. En Costa Rica había una manera en que nosotros estamos acostumbrados a manejar y en Panamá era otra condición. Así que tuve que entonarme, ¿sí? Reconocer que yo ya no estaba en Costa Rica, que estaba verdaderamente en Panamá. En la vida cristiana, a veces pasa eso, que tenemos nosotros ese pensamiento o la idea de no saber exactamente dónde estamos, o creemos que estamos en un lugar cuando estamos en otro. Creemos que estamos en una condición cuando realmente estamos ya bajo otra condición. Antes de la cruz, antes de la cruz, estamos en otra condición. Y hay creyentes que mezclan las condiciones. Hay creyentes que están mezclando antes de la cruz y después de la cruz. Hay cristianos que hoy día están caminando a veces, ciertos días, antes de la cruz y hay días que están caminando después de la cruz. Depende de cómo se sientan en el día, depende de cómo se sienten, ¿sí? Están caminando hoy, se sienten contentos, se sienten bien, entonces están después de la cruz. Pero después están en otro lado, como que se perdieron de camino y están entonces antes de la cruz, ¿sí? Y es algo que Dios, el Señor quiere que nosotros entendamos perfectamente dónde estamos ubicados ahora y cuáles son las condiciones que hay en este tiempo para nosotros. Así que quiero iniciar leyendo algunos versículos para ubicarnos cuáles eran las condiciones antes de la cruz. Antes de la cruz. Para que nosotros entendamos que eran cosas que eran antes. Así éramos antes. Esas eran las condiciones en las que estamos. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3.
Y dice de esta manera: antes, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y de sus pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de todos los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos en el pasado siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Estábamos nosotros muertos en delitos y pecados, pero eso era antes. Ya nosotros ya no estamos muertos en delitos y pecados. Ya no estamos separados de Dios. Ya no vivimos de acuerdo a nuestra propia naturaleza pecaminosa. Ya no. Aunque usted peca, aunque usted se sienta que es pecador, esa ya no es la condición en la que usted está. Antes, eso era antes. Ya ahora no. Ya ahora no. ¿Sí? Otra cosa, nos sentíamos enemigos de Dios. Quiero que vayan conmigo a Colosenses capítulo 1. El libro de Colosenses capítulo 1, versículo 21. Esa es otra de las cosas que éramos en otro tiempo. Eso los excluye a ustedes que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos e inclinaciones. ¿Sí? Eso es algo poderoso. Dice, antes éramos enemigos. Antes éramos enemigos de Dios, separados por nuestros malos pensamientos y acciones. Ahora, aquí yo quiero aclarar algo. Para muchos creyentes, la vida de antes solo está ubicado en sus acciones. Sí, era la vida de antes. Muchos creyentes creen que la vida de antes solo son sus acciones, pero no solo son sus acciones, tienen que ver con sus pensamientos, con su manera de pensar. Algunos han dejado sus viejas acciones, pero siguen con los mismos pensamientos, siguen con la misma manera de pensar. Algunos me dicen, pastor, pero yo ya yo dejé de bailar, ya de ir a fiestas, ya dejé de tomar, ya dejé de fumar, ya dejé de hacer las cosas malas. Muy bien, lo felicito. Y eso está muy bien. Pero no solamente la vida del creyente consiste en el cambio de acciones, sino también en el cambio en su manera de pensar, en la manera en la que piensan, en la manera en la que mueven sus pensamientos, en la manera en la que se piensan acerca de sí mismos y la manera en la que piensan acerca de Dios. Y eso es lo que éramos antes. Antes incluía nuestras acciones, pero también incluye nuestros pensamientos, la manera en la que pensamos. Tenemos que ir renovando la manera en la que pensamos, la manera en la que pensamos acerca de Dios y acerca de nosotros mismos, quiénes somos ahora. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Hay un versículo que me llama la atención muchísimo.
que siempre se usa. Sí, la gente lo usa muchísimo para señalar a los creyentes, ¿sí? Señalar a las personas. Y es Romanos 3, versículo 23. Versículo 23 dice, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. En la otra versión dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y solo eso leemos. Si todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y a veces lo decimos tan fuerte, ¿sí? Tan fuerte. Y decimos, sí, es que están destituidos de la gloria de Dios y tienes que volver a la gloria de Dios. Escuchen. Eso lo dice el versículo 23. Pero fíjense lo que dice el versículo 24. Sin embargo, y en la otra versión dice, pero, cuando dice ese pero es cuando está la cruz. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Éramos considerados pecadores. Pero, sin embargo, ahí está la cruz. En su gracia, Dios nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Aleluya. Poderoso, poderoso. En estos dos versículos podemos ver el antes, la cruz y el después. Y voy a leérselo de nuevo para que ustedes vean el antes. El antes es, pues todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Aleluya. Antes. Ahora la cruz. Sin embargo, ahí viene la cruz. Sin embargo, pero, ahí viene la cruz. Sin embargo, ahora viene el después. En su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Aleluya. Estábamos destituidos. Antes éramos eso, pero ahora no. Ahora, por su gracia, por la gracia de Dios, hemos sido ahora perdonados. Aleluya. Hemos sido liberados del castigo de nuestro pecado. Aleluya. Poderoso, poderoso. Isaías, otro antes, ¿sí? Otro antes, así éramos antes. Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53, versículo 6. Y ahí, Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Éramos como ovejas, ¿sí? Nosotros estábamos perdidos como ovejas. Nos descarriamos todos. Toda la humanidad estaba descarriada. Toda la humanidad estaba descarriada. Pero, aleluya, aleluya, pero, vino la cruz. Jesús vino. Él es el pastor de las ovejas y él había prometido reunir a todas las ovejas de nuevo. Poderoso. Ya estábamos descarriados sin pastor. ¿Recuerdan Jesús un día cuando estaba en Jerusalén y los discípulos le preguntaron algo y él decía, Jesús decía, veo a Israel, a Jerusalén, los veo como ovejas sin pastor, como ovejas sin pastor, pero, aleluya, ha llegado ya el pastor de las ovejas, aleluya, y él ha reunido en su redil a las ovejas y está reuniendo a las ovejas. Antes estábamos descarriados, antes
Ahora ya no. Aleluya. Poderoso. Poderoso. Estábamos perdidos. Otra de las cosas en las que estábamos antes, y esto es importante, antes estábamos, la humanidad y Israel y todos estábamos bajo la ley de Moisés, estamos bajo la ley de Moisés. Romanos capítulo 6, versículo 15. Romanos 6, versículo 15. Dice, ahora bien, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos, capítulo 6, versículo 15. Sí, versículo 15. Déjenme nada más buscarlo aquí. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha librado de la ley? Claro que no. Versículo 14, el pecado ya no es nuestro amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Antes vivíamos bajo las exigencias de la ley. Antes eso era las condiciones en las que estamos. Había una ley que era contraria para nosotros. La ley de Moisés era las condiciones que estaban antes de la cruz. Ahora usted me va a decir, pero entonces ya no vivimos bajo esa ley. Hay una ley mejor. Hay una nueva ley. Hay un nuevo pacto establecido por Dios. Y en esa, vamos a verlo en el después, ¿cómo es esa nueva ley? La ley de la libertad, la ley de la vida. Y vamos a ver cómo funciona esa ley, ¿sí? Antes, otra vez, antes estábamos en condenación. Juan capítulo 3, Juan capítulo 3, versículo 18. Es Juan capítulo 3, versículo 18 y versículo 19. No hay condenación para todo aquel que cree, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. ¿Sí? Ya. Esas eran las condiciones en las que estábamos. Estábamos en condenación. Antes de Jesús, todos estábamos en condenación. Todos estábamos condenados. No había uno que podía librarse. Y eso es poderoso. Porque, ¿qué es lo que sucedía con los líderes de aquellos tiempos? Ellos creían que por sus acciones ellos podían justificarse. Y eso lo vamos a ver después. Pero todos estamos bajo condenación. Eso era la condición de antes. Todos estamos bajo condenación. Pero, aleluya, por la obra de Dios hemos sido librados de la condenación. Y lo vamos a ver después, vamos a verlo en el después de la cruz. ¿Sí? Que ya hemos sido librados de esa condenación. Ya no hay condenación. Pero eso era antes estábamos en condenación. Y hay creyentes que siguen caminando en condenación. ¿Cómo es eso? Hay creyentes que todavía cualquier cosa que hacen, cualquier cosa que piensan, cualquier cosa que sienten, están en condenación. No viven en la paz que Cristo vino a dar.
¿sí? Si no fueron, por ejemplo, hay creyentes que si fallaron en ir a una reunión, a un culto, una noche de reunión, no fueron, no faltaron, cargan una gran condenación. Si no hicieron algo que se supone que debería ser un creyente, si por ejemplo no leyeron la Biblia en el día, cargan una gran condenación. Si no oraron en el día, cargan una gran condenación. ¿Sí? Ya, eso era antes. Antes la gente podía ser culpada, la gente puede ser culpada de eso. Estaban condenados, pero ya no vivimos de esa manera. Ya no hay condenación, pero vamos a ver cómo es que ya no hay condenación. ¿Por qué no hay condenación ahora? ¿Sí? Eh, Estábamos alejados de Dios. Efesios. Vamos a ir a Efesios. Todo lo que les estoy hablando es lo que era antes. Ya no existen esas cosas para nosotros. Esas condiciones ya pasaron para nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 12. En esos tiempos, y están hablando antes de la cruz, en esos tiempos, ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes, y vuelve a usar la frase, la palabra vivían, pasado, en el mundo sin Dios y sin esperanza. Eso era la condición. Estábamos alejados de Dios, separados de Dios. Pero lo maravilloso es de que eso no fue algo permanente. Aleluya. No fue permanente. Fue temporal. Fue momentáneo. En un tiempo estábamos separados de Dios, pero ahora ya no. Aleluya. ¿No sienten a Dios cercano ahora? ¿No sienten a Dios cercano a la vida suya? Él no es un Dios de lejos, es un Dios de cerca. Él siempre ha querido estar cerca con nosotros. Él nunca, su pensamiento nunca fue estar lejos de nosotros. Aleluya. Eso es poderoso, hermanos. Aleluya, aleluya. Él decidió hacer de nosotros su casa para estar lo más cerca posible de nosotros. De acuerdo a su plan divino, se ha acercado y por eso Jesús cuando vino predicando y antes de Jesús estaba Juan el Bautista y predicaba y decía, arrepentidos, cambien su manera de pensar ahora porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Jesús vino y es introducido al mundo a predicar el evangelio, lo primero que dice, arrepentidos y convertidos. Aleluya, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está aquí ahora. Y ese es el mensaje que predicamos. La gente siente que Dios está lejos, especialmente en tiempos como estos. La gente piensa que Dios se ha alejado. Y la gente, incluso predicadores, hablan diciendo, es que Dios se ha alejado de ellos. Es que Dios se ha ido, los ha dejado abandonados a su suerte, porque son malos. No, 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 no. En un tiempo la humanidad estuvo lejos de Dios. Escuchen, estuvo. Pero vino Jesús, aleluya. Vino Jesús y nos volvió y nos acercó nuevamente, nos acercó de nuevo. Aleluya, eso es maravilloso. Estábamos en un tiempo lejos de Dios. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 dice que antes éramos esclavos del pecado. Capítulo 6, versículo 17. Romanos 6, 17. Dice que antes éramos esclavos del
pecado. Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora ya no. Ahora ya no somos esclavos del pecado. Ahora somos siervos de Cristo. Y eso es algo poderoso, poderoso. Quiero que vayan conmigo también a Tito, el libro de Tito. Que vayan conmigo en el libro, al libro de Tito. Hay algunos que dicen, bueno, no sé si existe ese libro, sí, pero sí existe. Tito, capítulo 3, versículo 3. Y dice, porque nosotros también, todos nosotros también éramos, ¿escuchan? Éramos, en otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y siempre me encantan esos versículos porque siempre agrega, pero, pero, aleluya, dice, pero, cuando vino Cristo, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, las cosas cambiaron. Cuando se manifestó la bondad de Dios, las cosas cambiaron. Aleluya. Las condiciones ya no son las mismas de antes. Escuchen, hermanos, cada vez que nosotros nos sentimos no dignos, o nos sentimos pecadores, o nos sentimos alejados, debemos de recordar que eso era antes. Y a veces nuestra mente nos va a jugar, yo digo así, nos va a jugar bromas, ¿sí? Nos va a jugar sucio. Nuestra mente nos va a hacer creer que todavía estamos en el antes, que todavía estamos viviendo bajo esas condiciones antiguas, que todavía estamos embarrialados ahí, que todavía estamos amarrados a esas cosas, que todavía estamos amarrados a nuestros delitos y pecados, que todavía estamos amarrados como enemigos de Dios, que todavía estamos amarrados como destituidos de la gloria de Dios, amarrados como perdidos, como ovejas descarriadas, como todavía bajo la esclavitud, ¿sí? Bajo la ley de Moisés, ya no, está, todavía pensamos, nuestra mente quiere hacernos pensar que todavía estamos bajo condenación, que estamos alejados de Dios y que somos esclavos del pecado. Eso era antes. Eso era antes. Aleluya. Eso era antes. Pero ya no. Porque llegó el día de la cruz. Llegó el momento en el que la cruz fue puesta ahí. Y en esa cruz Jesús fue clavado por nuestras rebeliones. Él cargó sobre sí mismo todos nuestros pecados, todas nuestras rebeliones. Él cargó sobre Jesús todo. Aleluya. Y las cosas cambiaron. Todas son hechas nuevas, dice la escritura. Todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Todas las cosas, la muerte en delitos y pecados, la enemistad con Dios, el estar destituidos de la gloria de Dios, el estar perdidos como ovejas descarriados, el estar bajo condenación de la ley, el estar alejados de Dios, esclavos del pecado. Todas esas cosas pasaron. Las cosas viejas pasaron y he aquí, son hechas nuevas todas las cosas. Y eso es el antes
Eso es el antes de la cruz. Eso es lo que éramos antes, ya no. Aleluya. Gloria al Dios. Gloria a Dios que ya no estamos en condenación. Ya eso pasó. Ya la cruz de Jesús se manifestó. La obra redentora de Cristo Jesús en la cruz se manifestó para nosotros. Ya no estamos viviendo en las cosas viejas. Esas cosas viejas ya pasaron. Y eso, yo no sé si a usted le trae paz y gozo. A mí me trae tanta paz. Porque ya esas condiciones de vida ya pasaron. Ya no aplican para mí. Aleluya. Ya no aplican para mí. Ya esas reglas y esas cosas ya no aplican para mí. Esas condiciones no aplican ya para mí porque ya fui trasladado. Y eso lo vamos a ver en la próxima semana cuando hablemos de la cruz, el momento de la cruz. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Cambiamos, ya cambiamos de reino. Ya cambiamos de condiciones. Ahora estamos viviendo en un reino diferente. Es un reino diferente. Un reino de paz y de gozo. Y mi oración es que todos los creyentes podamos entender que hay un antes que aplicaba para nosotros, pero hay un después que ahora es el que aplica para cada uno de nosotros. Aleluya. Poderoso, 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 poderoso. Y gracias sean dadas a nuestro Dios por su don inefable. Gracias sean dadas a nuestro Dios por su gracia y por su fidelidad que no cambia. Aleluya. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.